mis hermanos, que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Yo retomo esto pidiéndole primeramente que el Espíritu Santo sea ayudándome en este día, sea tomando control de mi vida. Yo les voy a ser sinceros, mis hermanos, y es que yo ya no pensaba volver a retomar las prédicas, ni mucho menos iba a volver a hacer ninguna transmisión. Yo decía que por las situaciones que yo he estado viviendo y he estado pasando y he estado pasando las luchas, las batallas, eh, las luchas personales, las situaciones que uno se está viviendo, me descalificaban para yo seguir y yo sinceramente pensaba que estaba ofendiendo al Señor y más estaba haciendo las cosas en un tiempo que el Señor a mí no me mandó a hacer, y sobre todo haciendo lo que el Señor no me mandó porque no era apto, porque no era de esta manera, porque estaba pasando por situaciones y circunstancias que según yo no eran dignas de un hijo de Dios que esté llevando la palabra, sobre todo por estos medios. Yo decía, Señor, no lo voy a volver a hacer, y créanse, mis hermanos, que yo pensaba que de alguna manera yo estaba haciendo lo correcto. Y yo dejé de predicar la palabra, dejé de hacer esto por estos medios pensando de que no, no estaba bien, y sobre todo porque pensaba que no estaba rindiendo frutos. Y, y les cuento, mis hermanos, que por testimonio personal no lo estoy haciendo con audífonos. Lamentablemente el Bluetooth de mi celular no está haciendo conexión con los audífonos que tengo, entonces no puedo entrar, pero bueno. Lo importante, mis hermanos, y lo que es importante entre todo es que se escuche. Yo honestamente pensaba que estaba haciendo lo correcto al no hacer lo que estaba haciendo, mis hermanos, pero escuché una prédica que se llama Y me seréis testigos, que después vamos a entrar en la palabra, lo que dice. No voy a hacer una prédica en este día, sino que quiero dar un testimonio acerca de esto, mis hermanos, porque este deber no es solamente para predicadores, para pastores, para líderes. Esto es un deber de toda la iglesia. Y la palabra dice, y me seréis testigos, obviamente dice en Jerusalén, empezando desde la casa, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, que este es un mandamiento para todo aquel que es nacido de Dios. Y hay cosas que nosotros en el Espíritu debemos de entender, mis hermanos, que no es por una decisión personal, por lo que nosotros queramos o hagamos, o si estamos en las condiciones o no estemos en las condiciones, sino que todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es llamado de Dios antes de la fundación del mundo, es llamado a ser testigo. Y cuando yo escuché las primeras predicas, las recibí bien y dije, bueno, Señor, ayúdame. Pero la última que ya había recibido me confrontó más, mis hermanos, y me hizo entender de que yo no debí detenerme. Yo no debí parar de hacer lo que estaba haciendo, mis hermanos, y que esto es algo que se debe continuar. Mis hermanos, el Señor nos llama a que hablemos de Él, pero sobre todo que le vivamos a Él, porque a través de nuestra vida, y mis hermanos, esto es importante entender, que Él hace la obra para que nosotros podamos palpar su obra y ser testigos. No es algo que te dice, no es yo te mando que prediques y te manda sin nada. Muchas veces pensamos de esa manera, pensamos que Dios nos manda y pobre de ti que no obedezcas, porque si no obedeces, que si no dices de esta manera. No, mis hermanos. Dios te da motivos para que tú hables. Dios no te dice que mientas, no te dice que digas una cosa que está fuera de la verdad para que Dios quede bien. Dios primeramente trata con tu vida, te da testimonio de lo que Él está haciendo en tu vida para que tú testifiques. Yo les digo, mis hermanos, que después de tanto tiempo que he estado viviendo, yo digo,
independientemente de la situación que yo esté viviendo, de lo que yo esté pasando, independientemente de cómo yo me sienta, de cómo yo me encuentro en este momento, mis hermanos, hay algo que yo tengo que agradecer al Señor de todo corazón, y es el hecho de que el Señor me ha permitido conocer una verdad que yo desconocía por años. Y era que todos los que hemos nacido por la gracia del Señor estamos sellados para siempre. Nadie se pierde de los salvados. Ojo, a los que el Señor llamó desde antes de la fundación del mundo, a los que el Señor selló para su misericordia. Es ya necesario dejar de engañarnos, porque la gente sigue creyendo, se sigue metiendo en la cabeza que nosotros escogemos la salvación, que nosotros somos los que logramos convencer a la gente de que la gente se convierta a Cristo, y eso no es así. La gente se convierte a Cristo porque Dios decide revelarse las vidas de esas personas. La gente se convierte a Cristo porque Cristo se revela a esas personas, porque ha habido una orden del cielo antes de que el mundo fuese fundado de que tal persona venga a los pies del Señor. En ese sentido nosotros somos bienaventurados. Yo me acuerdo de una hermana que estaba enferma y estaba pidiendo en oración que el Señor no la quite de su presencia y que no se pierda su salvación, y yo le dije que deje de pensar así, porque eso no es de Dios. Primeramente porque lo que Dios salvó no se pierde. O sea, es una contradicción horrenda, mis hermanos, estar diciendo que la salvación se pierde cuando es una obra de Dios. Primeramente, no se puede perder algo que Dios salvó y que Dios rescató. Cuando tú dices que la salvación se pierde, automáticamente tú estás haciendo inútil la obra de Cristo. Y de hecho ya he explicado innumerables veces del capítulo 10 de Hebreos, que explica eso. No lo que la gente cree, porque hay mucha gente que piensa que ese versículo habla de perder la salvación, y no está hablando de perder la salvación, más bien está trayendo juicio a aquellos que enseñan que se pierde la salvación. Y es muy directa la palabra. ¿Por qué razón? Porque uno de los síntomas de lo que está viviendo la iglesia es dejarse llevar por el judaísmo en este tiempo. Hay mucha gente que piensa que porque Israel es del pueblo de Dios ya quieren aprender la lengua. Hay muchos que se salen de las iglesias porque no se dice Jesús sino Yeshua, y se basan en la escritura por las escrituras solo hebreas, y que no solo es del hebreo porque Israel es del pueblo de Dios. Hay que entender una cosa, que el Israel que va a ser salvo es del Israel de Cristo, no todo el pueblo de Israel. Israel, lamentablemente, aunque es la nación amada por Dios, es como todas las naciones de la tierra, y se va a salvar el remanente de Israel, no todo Israel. Entonces, en el caso de la iglesia, mis hermanos, la iglesia es del remanente del mundo. No es que se va a salvar el remanente de la iglesia, no, mis hermanos. La iglesia es del remanente del mundo, porque Cristo vino a salvar el mundo. Pero todos aquellos que han sido sellados para salvación antes de la fundación del mundo, la iglesia de Cristo, la iglesia llamada, la iglesia genuina de Cristo, esa será salva. No es cuestión tuya ni mía la salvación. No es cuestión tuya ni mía la obra de Cristo. La obra de Cristo es obra de Él, es simplemente de Él. Es como si tú quisieras hacer una obra, tú ameritas algo que tú hiciste a Cristo, no es una obra ilegítima. Cuando tú quieres hacer algo y le ameritas a otra persona algo que tú hiciste, es una obra ilegítima. Y Dios sabe eso, entonces Dios no va a llevarse la gloria con algo que no es suyo. Así de sencillo. Él te salvó, Él te liberó de la muerte, Él te rescató a través de su sangre para darte la vida. Es Él. No es tu obra. No es que tú decidiste ser salvo, porque la salvación no se decide, la salvación es una decisión de Dios. Mis hermanos, así como el ser testigos es una decisión de Dios, el ser testigos en lo natural es una situación momentánea, algo que sucede en el momento y que se convierte en una elección de si quieres o no quieres ser testigo. Pero en la salvación, mis hermanos, en lo que somos los testigos espirituales, Dios escogió de que seamos testigos de Él. Y por eso Dios primeramente se revela en nuestras vidas, se muestra a través de Cristo, muestra su obra redentora, nos da su Espíritu Santo, hace una obra nueva en nosotros. Si nosotros le conocemos, es por la pura mera gracia de Dios que se quiso revelar a nosotros.
Nosotros podemos dar testimonio de gente que nos ha predicado la palabra y que posiblemente ya ni siquiera esté. Dios utilizó esos instrumentos, y si ese instrumento fue de alguna manera llamado a salvación, gloria a Dios, y si no fue, no lo fue. Pero Dios usó ese instrumento, pero ahí muestra que fue Dios, no la persona. Tú no puedes ameritar un hecho no puedes ameritar a otra persona un hecho que es tuyo. Si tú dices que la salvación es de Dios y tú dices que la decisión de salvarte fue tuya, le estás quitando el mérito a Dios, que es el que te salva. Tú necesitabas la salvación, nadie escogió ser salvo. Todos los seres humanos somos necesitados de la salvación, pero no a todos se les va a dar la salvación, sino a aquellos a los que el Señor llama para salvación. Mis hermanos, y yo repito una y otra vez, porque aunque no lo crean, los primeros, y lo digo con todo el dolor, los primeros que en este tiempo tienen que volver a ser evangelizados es la iglesia. Mis hermanos, han entrado doctrinas falsas, doctrinas necias y tercas, mis hermanos, que tienen que ver mucho con lo que es el antiguo pacto, que ya no está vigente, y que muchos están enseñando que el antiguo pacto todavía es vigente, haciendo sin valor e inefectivo el nuevo pacto de Cristo. Entendamos una cosa y lo que dice la palabra del Señor, y esto lo he estado viviendo. Y esto ha sido para mí una batalla, una lucha, y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a menguar totalmente la carne. Pero en este tiempo yo he estado entendiendo que lo que el Señor ha querido en este tiempo es que me ha querido llevar de alguna de otra manera en los tratos a que yo deje de moverme por mis fuerzas y aprenda a confiar en el Señor. Hay momentos en los que uno se desespera, uno se entristece, se decae porque ve la situación que uno está viviendo. Dice, no, es que no estoy agradando a Dios y por eso estoy viviendo así, porque desagradé a Dios, es que mis maneras de ser, es que mis actos, es que esto y este otro, y por eso vivo. Y nos hemos dejado llevar tanto por eso, mis hermanos, que hemos ameritado tantas cosas. Hemos ameritado tantas cosas a los hombres, al ser humano, que hemos hecho un lado a Dios. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo por las situaciones difíciles. Y hay que ser realistas, es que los siervos de Dios en el Antiguo Testamento nunca meritaban nada al diablo. Nunca decían, no, es que diablo mentiroso, es que este diablo perverso, este diablo malvado, ¿cómo me tiene? Yo recuerdo una situación cuando yo le había hablado a una persona del Señor, hace tiempos. Cuando le había hablado a una persona del Señor hace mucho tiempo, esta persona me contó que él se había apartado del Señor por una situación y que él se había inmiscuido en cosas negativas, pero en una de esas situaciones dice que se encontró con un joven y el joven le estaba diciendo, ustedes son hijos de Dios, yo también soy hijo de Dios, le decía, y estaba vagabundo, y miren cómo me tiene el diablo. En el estado, cómo me tiene el diablo, por favor, por mí, miren cómo el diablo me tiene. Y mis hermanos, nosotros nos hemos metido entre ceja y ceja que el diablo nos hace así, que el diablo nos tiene así, que el diablo nos tiene sometidos. El diablo tendrá sometido al mundo que le pertenece porque él es el príncipe del mundo, pero no a la iglesia. Muchas veces, mis hermanos, hemos permitido y hemos dejado que el enemigo meta mentira en el corazón nuestro. Y hemos permitido que el enemigo tome ventaja de cosas que simple y sencillamente no tiene nada que ver. ¿Y por qué digo el enemigo tome ventaja? Porque el enemigo no tiene más poder que el de engañarte, el de seducirte. El enemigo no tiene más poder que mandarte una enfermedad, a menos que Dios le dé la orden. Y eso muchas veces no entendemos. Hay personas que dicen, no, es que cómo va a ser que Dios nos mande enfermedad. Eso puede ser el diablo. No, mis hermanos. Aún el diablo, para hacer algo, tiene que pedirle permiso a Dios. El mismo Job, y si tú lees la palabra del Señor, y no solamente Job, muchos siervos de Dios, cuando se presentaban las situaciones que vivieron, ellos nunca meritaban las cosas al diablo, ni a otras personas.
sino a Dios. Tú lees la palabra en el libro de Job y decía, Dios envió torbellino, Dios envió esto, Dios envió estas cosas, pero era militado Dios, pero dirán, no, es que Dios no fue el diablo, sí, pero el diablo se movió bajo la autoridad de Dios. El Señor le dijo, puedes tocar sus pertenencias, pero cuidado te topes con él. Y cuando lo enfermó, cuidado toques su vida. Hasta un punto el diablo puede obrar contra ti, solamente en la autoridad de Dios. Fuera de eso, el diablo no puede hacer nada más. Por eso dice la palabra que el diablo no te toca. Que muchas veces nosotros entendemos es que si somos buenos, es que si no movemos un dedito y somos como niños educaditos, sentaditos, que no hacemos nada, ahí el diablo no nos toca. Y no es así, mis hermanos. Todas las cosas que suceden en nosotros suceden por la mera voluntad de Dios. Y aún la palabra mismo dice que ningún cabello cae sin que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué yo estoy hablando esto, mis hermanos? Y yo le he pedido al Espíritu Santo que si esto viene de Dios, es su Espíritu me respalde. Y yo siento el respaldo en este momento del Señor para hablar estas cosas. Mis hermanos, y yo le pido al Señor que en este tiempo, independientemente de lo que yo esté viviendo, esté pasando, independientemente de lo que a mí me está aconteciendo, que Dios me ayude primeramente a vivir lo que estoy hablando. Que Dios me ayude a vivir también esta palabra, porque es necesario también para nosotros, no solamente para hablarlo, sino también vivirlo. Yo le pido al Señor que independientemente de lo que yo viva, Dios me dé celo para seguir hablando. Porque, mis hermanos, es necesario que abramos los ojos. Ya basta, mis hermanos, y le digo en el nombre de Jesús, ya basta. Si esto llega a ministros, si esto llega a pastores, gloria a Dios que llegue, porque ya es el tiempo de entender. Mis hermanos, una iglesia que está ciega en lo mismo y en lo mismo. Yo muchas veces veo que mandan inclusive imágenes y mandan cosas diciendo, si tú no te alejas del pecado te vas al infierno, como que si el pecado fuese un problema moral. El pecado mora en ti hasta el día que Cristo venga o hasta el día que tú partas. Lo que nosotros podemos hacer es únicamente vivir en el Espíritu para someter esta carne. Pero esta naturaleza ya está enviciada de todo lo malo. Nosotros sin querer vamos a terminar de una manera u otra haciendo lo malo, queriendo o sin querer, porque estamos enviciados en una naturaleza. Ya nuestra naturaleza es malvada. Somos malos por naturaleza, nuestra naturaleza ya está dañada. No puedes regenerar esta naturaleza. Muchas de las enseñanzas que en este tiempo te enseñan es con el fin de renovar el viejo hombre, no de vivir en el nuevo. El nuevo hombre es el ser espiritual en Cristo, y entendamos de esto, mis hermanos. Nacer de nuevo no es cambio de conducta, no es moral, entendamos. Nosotros confundimos lo espiritual con lo moral, con lo visible. Lo que es de Cristo pertenece a Cristo y únicamente se da forma por medio de Cristo Jesús. Y les digo, mis hermanos, que si con mis fallas y con mis cosas y con mis situaciones el Señor me permite hablar esta palabra, la gloria es de Él, porque Él está tomando lo vil y menospreciable del mundo para humillar a los sabios. Y no estoy diciendo para jactancia. Muchas veces Dios nos tiene que poner en condiciones, en situaciones para que no nos jactemos. El apóstol Pablo lo dijo. El Señor envió un aguijón en mi carne para que no me exaltase de gran manera. Muchos pensaban que era la conjuntivitis, una enfermedad física, pero él estaba hablando de un aguijón en la carne, o sea, algo que le estaba haciendo ver su naturaleza. Algo que no le permitía hacerse ver como que si él era el perfecto, sino que de alguna manera le hacía caer en fallas y en cosas en las que él mismo se daba cuenta que todavía era imperfecto, de que todavía era inútil en su carne para alcanzar la santidad completa de Dios, inútil en su carne. Por eso en el libro de Romanos dice la palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Y aunque no quiero hacer lo malo, termino haciendo lo malo, pero con eso pruebo que la ley es buena.
La ley me lleva muchas veces a pecar porque el día que yo conozco que es malo, termino haciendo lo malo. La ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo, no de someter al hombre. La ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Muchas veces nosotros queremos sujetar y poner yugos a personas. Poner yugos a personas, yugos que nosotros no queremos llevar y no sabemos llevar. Nosotros ponemos yugos y ponemos cargas a personas que nosotros ni siquiera sabemos cómo llevar el yugo. Y mis hermanos, yo digo esto pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a vivir esto. Porque son tiempos donde Dios va a empezar a trabajar. Créanse, mis hermanos, que yo sí he sentido una incomodidad tremenda en este tiempo. No tienen idea la incomodidad que yo he sentido por el hecho de no haber vuelto a predicar, no haber vuelto a hablar esto, mis hermanos. Yo pensaba que no iba a tener un respaldo. Y bendigo el nombre del Señor porque yo iba a conectar los audífonos, iba a conectar todas las cosas. Y por un momento yo decía, no, es que no hay respaldo del Señor porque no funcionan los audífonos y no iba a ser, pero hay momentos en los que sí debemos reconocer cuando el enemigo ataca. Y hay momentos en los que el enemigo sí quiere estorbar tu vida, pero él te estorba en hasta un punto donde él se le es permitido. Y nosotros en el Espíritu debemos saber discernir cuándo es de Dios y cuándo es del diablo. Hay veces que nosotros pensamos que hay cosas que son de Dios, cuando ni siquiera son de Dios. Muchas veces tomamos decisiones basadas en que tienen que ver con Dios porque en la Biblia dice que esto es lo bueno, porque a nuestro juicio pensamos que esto le agrada a Dios porque es bueno. Y puede ser que no estemos equivocados en el juicio, pero sí en la obediencia, mis hermanos. Hay momentos en los que, por ejemplo, el apóstol Pablo quería irse a predicar a un lugar y el Espíritu Santo no le dejaba. Hay momentos en los que se quiere hacer una cosa y el Señor no nos ha mandado a hacer eso. Ejemplo, el profeta Samuel, cuando... Y les cuento que este es un problema de todo lugar. Y esto no es en son de criticar. Porque yo también he fallado en eso y yo lo reconozco. Mis hermanos, nosotros hemos cometido el mismo pecado de Saúl. Porque Saúl buscaba de alguna manera la recompensa y buscaba hacer lo que a su conveniencia él veía bueno. Y buscaba la manipulación. Muchas veces nosotros pensamos que con las buenas obras que hacemos vamos a convencer a Dios. O con lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Con nuestros ayunos, con nuestras vigilias, con los sacrificios personales que hacemos, le vamos a convencer a Dios. Muchas veces no es ni siquiera por agradar a Dios, sino para convencer a Dios. Gente que ayuna para que el Señor les dé económicamente, para que les dé una esposa, para que esto, pero el propósito no es exactamente como Dios te ha mandado. Y si Dios no te ha dicho que lo hagas, tú estás más bien en desobediencia. Así de sencillo. Cuando Dios decide darte algo, lo dará en su tiempo cuando el Señor vea tu madurez. A Dios no le interesan los ayunos, no le interesan las vigilias, a Dios le interesa un corazón dispuesto. No digo que no hay que ayunar, que no hay que vigilar, todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo guiado por el Espíritu Santo, si no, no te metas a hacer. Si tú no tienes convicción de lo que Dios te ha dicho o Dios te ha mandado a hacer, no te metas a hacer. Pero siempre pregúntale al Señor en oración y confirma y pídele confirmación al Señor para que el Señor te diga lo que debes de hacer. Yo en vuelta nuevamente les digo, mis hermanos, que yo no debí terminar con las prédicas, con las enseñanzas. Una de las razones por las cuales yo dejé es porque yo no sentía que estaba haciendo luz de mi casa por la situación que yo estaba viviendo, les digo sinceramente, por la situación que yo estaba viviendo, y yo sentía que yo tenía que ser de tal manera, de una forma, de otra forma, para que
para que se convence de que soy un verdadero hijo de Dios y que vean que soy un hijo de Dios bendecido y en victoria, y eso tenga mi conciencia tranquila y tenga libertad de predicar, y con eso yo voy a hacerme confirmado. Pero mis hermanos, como yo les digo muchas veces, Dios no va a hacer de esa manera. Yo he visto casos de cómo Dios usa gente que ni siquiera es preparada, que ni siquiera es, ¿cómo les puedo decir? Inclusive gente iletrada. Y cómo con el Espíritu Santo el Señor ha utilizado esas vidas poderosamente, mucho más que un preparado. Gente que Dios ha usado con poder, no por la preparación, no por tus estudios, no por los años de ministerio, porque hay mucha gente que se jacta por los años. Y si tú le dices de parte del Señor, y si el Señor pusiera una palabra sobre la vida de esa persona, y el Señor te diera esa convicción sobre esa persona, y tú le dices algo que el Señor, y ellos se te enojan porque cómo se atreven a hablarme así, yo soy cuántos años, yo dirijo este ministerio, y yo ya sé lo que tengo que hacer, cómo se atreven, yo que tengo años, yo que tengo ya experiencia y tantas cosas. Y muchas veces eso se convierte en arma de doble filo. Nuevamente, no es con la intención de ofender a nadie. Yo les cuento que por muchas ocasiones para mí eso también ha sido piedra de tropiezo. Yo he confiado mucho en los talentos, yo he confiado mucho en mi capacidad de aprender las cosas con rapidez. Yo he confiado en mi soltura, en muchas cosas en las que me he visto que he fluido prontamente y incluso me he visto superior a otros. Y eso para mí ha sido para mal. Porque eso me hizo quererme ver por encima de los demás, y una persona que se ve por encima de otros automáticamente le tiene a Dios de lejos, aunque Dios no sea parte de tu vida. Pero la palabra dice que el altivo lo tiene de lejos. Su oración no es escuchada. Es como que si Dios no estuviese, aunque Él está, pero Él está en silencio. No, es como que si es como que si Él no estuviese, y es horrible, mis hermanos. Yo les cuento y les digo esto, y me atrevo a decirlo proféticamente, que Dios va a sacudir a su iglesia de una manera tremenda. Y no digo sacudir en el sentido de condenación, que mucha gente ya cuando te habla de sacudir es de que Dios va a hacer cosas terribles en la iglesia, y va a pasar esto, y que van a caer terremotos, y que van a morir personas, y que Dios va a cortar a muchos y se van a ir al infierno, y que van a perder su salvación. No, mis hermanos. Dios va a sacudir a su iglesia en el sentido de que Dios va a avergonzar a muchos ministros que han estado enseñando doctrina falsa y que han estado buscando el seguimiento personal y no el seguimiento de Cristo. Dios va a sacar a la luz, y de hecho ya está sacando a la luz, muchos siervos que no son de Dios, que no son del corazón de Dios. Dios va a empezar a sacar a la luz a muchos ministros cosas que por mucho tiempo los han tenido engañados, los han tenido con la mente cegada. Pero el Señor les va a abrir los ojos. Muchos no seguirán. Hay que entender una cosa. Los que dejen de estar no es porque perdieron su salvación y porque ya no tienen oportunidad y Dios los va a borrar del libro de la vida, porque eso no es. Sino que la palabra dice, cuando dice que quitará su parte, y entro en esta parte, habla de que aquellos que confiaban o que tenían esa esperanza, pero nunca fueron llamados a salvación, les será quitado, porque nunca fueron parte. Yo puedo tener parte y no ser parte. Yo puedo tener parte en algo y no ser parte de algo.
Dios va a abrir los ojos de mucho pueblo de Dios, mis hermanos. De hecho, ya los ojos se están abriendo. Yo doy gloria a Dios y yo me he dado cuenta que ya son muy pocos. Se están haciendo escasos los que siguen la doctrina de condenación. Está bajando el número. En mi país todavía esto sigue siendo un problema. Pero ya hay un pueblo que está entendiendo, mis hermanos, que esto es algo que está haciendo daño a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, una vez que Cristo ha pagado el precio por tu vida, lo pagó para siempre. Nadie te puede apartar de su amor. Pero ¿qué te pide el Señor y qué me pide el Señor? El Señor nos pide que le creamos nada más. No te está pidiendo gran cosa. A veces nosotros peleamos y buscamos de alguna manera, de otra manera, demostrar lo que somos. Pero esto no es una cuestión de demostrar lo que somos o cómo somos. Esto es creerle a Dios y punto. Y obviamente creerle a Dios implica que tú te muevas, porque si tú le crees te vas a mover. Y eso es algo que le debemos pedir al Señor, que tenga una fe verdadera a nuestras vidas. Una fe genuina. El fruto del Espíritu es fe. El fruto del Espíritu es principalmente amor. Cuando tú amas, le crees. Cuando tú amas, te gozas en Él. Cuando tú amas, tienes paz. Cuando tú amas, tienes paciencia, porque confías genuinamente en aquel a quien amas. Cuando tú amas verdaderamente, tú tienes benignidad y bondad, la fe, tienes mansedumbre, tienes dominio propio, que es lo que quiere decir la templanza, dominio propio. Mis hermanos, lo contrario de orgullo no es humildad, es amor. El amor se niega. El amor se da por los demás, mis hermanos, y no se da para sí mismo. Muchas de las cosas que hemos hecho supuestamente para el Señor lo hemos hecho es para nosotros. Muchas cosas que hemos hecho supuestamente para agradar a Dios, no lo hemos hecho genuinamente para agradar a Dios, sino buscando algo. Y les digo, sinceramente, y lo vuelvo a repetir, aunque no le he dicho directamente, pero sí indirectamente, mis hermanos, el que escucha que la salvación se pierde y hace las cosas para el Señor, supuestamente para el Señor, pero en lugar lo que él está haciendo es para salvar su vida, en último análisis, está haciéndolo para él y no para Dios. Y que dice la palabra que el que quiere salvar su vida la perderá. Se extraviará. Cuando habla de perderse, no habla de extraviarse. Es extraviarse del camino. Pero aquel que pierde su vida la hallará. Mis hermanos, esto es todo lo que quería hablar. Mis hermanos, yo les pido que si ustedes ven que yo soy bendición y que ustedes tienen esa convicción de que Dios está hablando a través de mi vida, yo les pido a mis hermanos que oren por mi vida para poder continuar con esto. Porque una vez que yo vuelvo a hacer este video, yo no puedo detenerme más. Hay una enseñanza que quedó pendiente acerca de lo que es la dispensación de la ley. Yo me detuve pensando que ya no debía hacer lo que estaba haciendo mal, y muchas veces permití, mis hermanos, que me ganen muchas cosas pensando que yo estaba haciendo mal en predicar, que estaba ofendiendo a Dios y todo eso. Pero mis hermanos, yo le pido perdón al Señor por eso. Y créanse que yo me siento muy fortalecido en el Señor con lo que yo estoy hablando. No sé cómo estoy hablando, les soy sincero, yo no soy una persona que se suelta con facilidad. No sé cómo lo estoy haciendo, les digo sinceramente, no tengo ni idea de cómo es que puedo hablar en este momento. De hecho, en todo este tiempo que yo he estado hablando, mis hermanos, ha sido el Espíritu Santo tomando mi boca, porque muchas veces, mis hermanos, yo no sé ni lo que voy a hablar. Yo me trabo, muchas veces yo
me pusiera nervioso. De hecho, las veces que me ha tocado hablar adelante de gente, créanse que los nervios me han comido bastante. Pero Dios pone esa convicción en mi corazón de que esto debe seguir. Yo no debía haber parado las prédicas. Y con la ayuda del Señor, mis hermanos, esto va a continuar, pero sí les pido que oren por mi vida para que el Señor se respaldando lo que de aquí en adelante se haga. Van a haber ministerios que los ojos van a ser abiertos. Ya el Señor ya está preparando un emisario. Y de hecho no va a ser solo uno, van a ser muchos que van a abrir los ojos a la iglesia. Van a haber muchos que van a cerrarle las puertas a los siervos de Dios que van a hablar por Dios, porque no van a querer soltar su ego. Hay otros que abrirán su corazón y seguirán. El Señor es el que hará la obra en cada uno de ellos, mis hermanos. Créanse que son tiempos donde el Señor está ya tratando con su iglesia y mis hermanos para el tiempo que se acerca, donde viene un tiempo difícil para el mundo. La iglesia tiene que estar fortalecida en Cristo. Mis hermanos, la única manera que la iglesia se va a sostener es poniendo los ojos en Jesús. Dios nos quiere enseñar a desprendernos de nosotros y poner la vista en el Señor. Yo lo estoy entendiendo en este tiempo, le estoy pidiendo ayuda porque tendré batallas. Tengo batallas, las voy a seguir teniendo. Y en esta situación que les cuento han sido mucho más intensas. Pero ahí estamos, mis hermanos, para seguir adelante, mis hermanos. Una cosa que el Señor manda es: me seréis testigos. Tú no puedes frenar tu boca. Y si tú sabes que eres un nacido de Cristo, si tú sabes que eres un nacido del Señor, y tú sabes que el Señor ha venido a tu vida, tú no puedes callarte. Dios te ha llamado a ser testigo de Él. Dios te ha llamado a ser testigo de su presencia. Yo no puedo entrar de lleno al tema porque la intención mía en esto no era entrar a la palabra, sino hablar acerca de las situaciones que yo estuve pasando y retomar lo que se dejó de retomar por años. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Dios va a empezar a hablar a la iglesia, mis hermanos, de una manera poderosa. Y ya no va a haber necesidad de decirle al uno al otro. De hecho, estamos en el tiempo en el que no debería suceder que tengan que decir y yo que te dirán: escucha la palabra del Señor, porque todos escucharán su voz. Y el Señor abrirá los oídos de todo su pueblo. Viene el tiempo, viene el día y la hora donde el Señor va a hablar a su iglesia de una manera poderosa y despertará con poder y autoridad a los suyos. Y no digas: no es que tengo que ser digno para hacer eso. No, mis hermanos. Si tú naciste en el Espíritu, Dios sabe de qué manera el Señor va a tratar contigo, pero de alguna o de otra manera tú vas a llegar a cumplir la obra de Dios. Esto no depende de tus fuerzas, esto no depende de lo que tú hagas y como tú hagas. Esto depende únicamente del Espíritu Santo y punto. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y Dios cumpla su obra en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo este día y los siguientes días y yo te pido, Señor, la dirección y la dirección y la fortaleza necesaria, Padre, para poder, Señor, seguir hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que llegue la palabra a los que tengan que llegar, Señor. Yo te pido perdón y misericordia por haber detenido algo tan santo, Señor. Y que tú seas usando poderosamente mi vida de aquí en adelante, Señor. Perdona mis pecados, perdona los pecados de tus hijos, de tu pueblo, perdona.
Las veces que hemos permitido que esta carne, Señor, Padre, se ponga por encima, Señor, de nosotros. Perdónanos porque no hemos entendido lo que es vivir en el nuevo hombre, papá. Porque no es un aspecto moral. Nosotros hemos confundido la espiritualidad con la moralidad, papá. Y por eso la iglesia está como está, papá. Por eso mucho pueblo, Señor, Dios Todopoderoso, no quiere saber nada del Señor. Jugamos a ser profetas, jugamos a ser qué cosas, Señor, jugamos a tantas cosas, Señor, a ser cristianos. Y hay mucho pueblo de Dios que ya no cree en los profetas, no cree en los milagros, no cree en nada, Señor. Y los de afuera no quieren creer en el Señor, no quieren creer en Dios. Porque no hemos sabido caminar, Señor, acorde a tu voluntad, porque no hemos sabido obedecer, Señor, y muchas veces hemos sido vergüenza para ti, papá. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Abre el corazón de tu pueblo, quita, Señor. Quita la incredulidad, quita, Señor, la terquedad, la necesidad, quita el orgullo de medio de tu pueblo, quita el orgullo, Señor, de ministros, de apóstoles, de pastores, de evangelistas y profetas. Quita el orgullo, Señor, de siervos de Dios, Señor, por los años, por la experiencia, Señor, por la trayectoria, papá de los cielos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya, Señor, Padre, a vivir tu palabra, Señor, a llevarte a ti la gloria, a no buscar nuestra gloria. Perdónanos porque aún ha habido intenciones, Señor, de que nos miren a nosotros y no a ti, Padre. Perdónanos. Padre, vuélvenos el corazón a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta el corazón de tu pueblo, despierta el corazón de tu iglesia, Padre. Señor, mueve los cimientos de nuestras vidas, Señor. Moldéanos, Señor, cámbianos, transfórmanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a agradarte, Padre. Esto te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa y que tú mires la victoria de Cristo en tu vida y en todas las cosas. Tú mires el poder de Dios y la gloria de Dios en todo lo que tú hagas. Que Dios te abra los ojos, que Dios quite toda venda mágica de tus ojos. Que toda ceguera espiritual que ha habido en tu vida sea desarraigada por completo y tú te des cuenta y mires con ojos abiertos la plenitud de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos para la gloria del Señor.